Cuéntame de tu primer cuerpo rescatado. El primer cuerpo rescatado. Salimos a una zona a hacer una inspección el primer día que llegamos y pensábamos que íbamos a descansar. Al salir estaba colapsado en ese momento lo que quedaba de la ciudad. Y nos tuvimos que movilizar a pie porque no podíamos llegar a la zona que íbamos a revisar, donde íbamos a trabajar, donde fuimos asignados por la ONU. Y no sé, caminamos menos de un kilómetro, kilómetro y medio, no más. Y nos perdimos. No había las señales no estaba jalando ni el Waze ni el Maps. Íbamos con gente de protección civil y con las personas que te digo. Y no dábamos con el edificio al que íbamos a operar. De repente se nos aproxima una camioneta, nos pide ayuda y fuimos a apoyarlos. Ahí fue donde vimos o tuvimos la primera experiencia en este medio del desastre y del rescatismo de una estructura colapsada. Y era un edificio de 12 pisos, el edificio Coral. Y era una familia la que estaba pidiéndonos que escucharan vivos a sus familiares. Ay, güey. Entonces, el ver el edificio es como ver esta casa. Nos estamos aquí ahorita en tu programa. Y no, o sea, no veías el edificio. Así, ¿cuál edificio? Por escombro. Sí, no, o sea, si tú veías la barda, no veías ya el edificio. Un edificio de 11 pisos. No manches, güey. Entonces, llegando, pues, o sea, empiezas a hacer tu tarea, la perfilación de tu trabajo que vas a hacer. Analizas el área. Cómo era el edificio antes de caer. ¿Esa información para qué sirve? Porque un ignorante, ay, güey, pues nada más quiten los bloques de concreto y saquen a las personas. Porque te permite saber, por ejemplo, en el dibujo tú, por ejemplo, le pides un dibujo al familiar o a los que vivían ahí, tal vez, y te puedes dar cuenta de cómo estaba el edificio y para dónde se cayó. Y entonces tú empiezas a preguntar para saber de qué lado está el familiar que tú puedes andar buscando de ellos. Ok, perfecto. Entonces empiezas a hacer la perfilación de la búsqueda. Y bueno, ya terminan con esta información y luego. Las palabras que teníamos de parte de los familiares, que nada más, a ver, estaban en ese momento habían 3 personas o 4 preguntándonos, pidiéndonos la ayuda para esas personas, como te digo, y hablaban de una persona, un hombre, un varón. Y lo que nos impactó fue que ellos decían que les llamaban y eso era lo que nos había motivado a ir, de que les marcaban y que les contestaban. Ay, güey, ok. Entonces, eso pues... No, pues imagínate. Entonces, pero a ver, íbamos no todo el equipo, íbamos los líderes, ¿verdad? De los equipos y íbamos a inspeccionar el área para saber cómo íbamos a trabajar el día siguiente. Yo nada más me había llevado a Cairo porque fui seleccionado como líder de los Jaguares para estar ahí. Y ahí empezó el tema. Empiezan a dibujar, se empieza a hacer el centro comando de incidentes, que es como donde se organizan, cómo van a empezar a trabajar los equipos de rescate de nuestra célula. Y para que te des una idea, ya que empiezan a hacer eso y te quieren subir, hueles a gas. Puta.
Entonces, ya habían salido videos ahí de gente de una explosión que habían muerto algunos bomberos en Venezuela. No manches. Entonces, tienes que estar siempre al pendiente de esos pequeños detalles. Porque los que no ves, pues puede suceder algo. Pero tienes que estar al pendiente de todo. Y luego, bueno, entonces empiezan a ahora sí mover bloques, empiezan a... No ¿Cómo, es así. ¿Cómo empieza eso? Las búsquedas son organizadas. Ok. Empiezan a ver con drones, con la tecnología, cómo estaba el edificio y qué estructuras son las que pueden tener más problemas de que se caigan. Ok. Entonces, ahí donde entra la seguridad que te puede dar los expertos en este tema, porque llevábamos un geólogo de UBA, me está faltando mencionar a ellos. Era otra parte de la unidad que estaba ahí con nosotros. Y empiezas ahora sí a medir los riesgos. Gas, cómo se está inclinando el edificio, las caídas, si el sótano, qué está soportando el edificio. Y empieza todo el trabajo estructural de parte de los geólogos y de los expertos en BREC. Se determina, como ya los familiares te nos habían dicho, y ¿qué sucede ahí? No pudimos trabajar ese día, pero se valoraron esas cosas. Habían muchos muertos que habían entrado ya policías. Encima estaba un cuerpo porque estaban rebasados. Entonces, no me consta, pero empezaron a decir que habían entrado otros equipos, incluso policías, y no sacaban a los cuerpos. En la más de entrada ahí fueron 8 cuerpos, pero que estaban visibles. Híjole. ¿Tú no los viste? Sí. Pero el tema es de qué lugar, bueno, ¿cómo fue? Porque sí. me voy. Sí, no. Con la cerveza como que me pierdo. Sí, pues ya determinaron cómo estaba el acceso o el mejor lugar para empezar a escombrar. Ya, y haz de cuenta que ya hasta el día siguiente fue como operamos. Entra Patricio con Lucas. Y cosas importantes. Yo empecé a tener contacto con personas que yo no sabía quiénes eran. Eso fue el día siguiente. Hace los recorridos en ese edificio, porque es un edificio que era una cuadra. Y me topé con un señor. Y el señor, tranquilamente, iban hablando de la tragedia. Y señor, usted perdió un familiar. Dijo, ahí está, en esa vaina. El mismo edificio. Pero con una tranquilidad. No, pues es parte del shock también, yo creo. O fue una pronta resignación. Es parte del shock. Sí. Una falsa tranquilidad. Y tú dices, bueno, ¿cómo es esto? Y empieza a decirme que el muchacho tenía un mes de haber regresado. Que ese apartamento tenía menos de un mes de haberlo comprado. Historias que no quieres escuchar. No, y empiezas a escuchar que venía del mar, un marinero. Y que vino su mes de vacaciones de estar con su esposa. Basta. Y empiezas a escuchar ese tipo de historias y digo, señor, ¿y por qué lo veo tan tranquilo? Y me dice el señor, es que los marineros, toda mi familia es marinera. Estamos hablando que están en el mar ellos. Estamos acostumbrados a no vernos por largas temporadas. Híjole, bueno, total, cuéntame, ya me la alargaste bastante, por favor, güey. ¿Te quieres que me vaya al grano, güey? Sí, pues, ¿cómo fue cuando ya determinan hoy que vamos a escarbar por acá? Que entra Lucas, ¿cómo les marca y cómo empiezan a escombrar? Va, entra Patricio, voy a ir así que más específico en tu pregunta. Para que no te me desesperes. No, güey. La cerveza te hizo daño. No. El tema es que entra Patricio y me dice, papá, pues tienes que sacar gráficas al final de cuentas somos una dependencia de gobierno que tenemos que justificar nuestro trabajo. Uh-huh.
y tienes que mandar las gráficas. Entonces empieza a subirse Patricio. Se sube Patricio y de repente nada más baja y me dice, papá, Lucas encontró a Marco. Papá, me sentí mal porque yo sentía que Lucas no quería trabajar. Pero imagínate, entre tanto aroma. Pues sí. Los familiares que estaban ahí estaban buscando a un familiar que estaba en el 5º piso. No tenía forma el edificio. Entonces, te digo esto como contexto. Cuando baja Patricio, sí, lo que se hace es que se mandan otros perros para hacer confirmaciones. Y nosotros, me dice Patricio, toma la decisión. Papá, vamos a meterlo a doble ciego. ¿Qué es eso? Que no sepas dónde está lo que marcó el perro. Ok. Date cuenta que te escondo algo y no sabes dónde está. Ok. En este caso, pues obviamente, entonces mandamos al... Ahorita yo estoy en una etapa en que le paso la estafeta a los muchachos. Ok. De que ellos se bañen de gloria. Sí. Que de experiencia. Ajá. Y entra Hop. Sin decirle nada. ¿Quién es Hop? El perro de Patricio Elizondo. Okay, que no se me falta. Y marca donde mismo. Ok. Entonces ya es doble confirmación ahí. A ver. Es una fiesta. Es un festín de cadáveres. No mames. Te lo recalco. Con todo respeto para todas las personas fallecidas. Y de repente a mí me mandan y me dicen, ok, te vamos a mandar por otro lado. Y me mandaron a 30 metros a otra puerta. Los dos Patricios entraron por una barda que fue quebrada, partida. Y ellos subieron con una escalera y entraron. Y a mí me mandaron por el acceso del edificio Coral. En un portón tipo estacionamiento. Y ahora le dale. Y que llega el perro y pues marcó donde mismo. Contexto otra vez. En un panteón. Cuando ya estábamos ahí, curiosamente los que entraron no fueron los breaks de nosotros. Habían albañiles que estaban en la sociedad queriendo ayudar, o sea, se estaban peleando hasta por entrar esos señores y pues pásalos. Ajá. Entonces se entra, ella, como yo fui el último que entré, me tocó ver cómo se pusieron de acuerdo estas personas. Con todo su equipo de seguridad se los dio. Los señores tienen experiencia, los albañiles en ese tipo de trabajos ya, tienen capacidades de estructuras colapsadas, de apuntalar, los testigos, todo. Y dice una palabra el Señor. Tráeme a los albañiles que son cristianos. No me traigas a otro que no sea cristiano. Porque en Venezuela, el día 24, salieron unos videos. Ellos estaban muy asustados porque hubo un ritual satánico. Okay. Y decían, y estaban haciendo su ritual, no sé si lo escuchaste, y tembló. Estaban pidiendo que temblara. Chinga. Búscate en las páginas. Ok. Entonces, ellos, de hecho, el señor que te digo que me topé en la mañana, me decía que Venezuela había tenido la culpa por ese tipo de rituales. Pero estamos hablando de que es una población afroafricana, ¿verdad? Que vinieron a ese loto. Entonces, se manejan muchas sectas de ese tipo entre ellos. Y eso pasó. Yo no quiero hacer espectáculo aquí. Eso fue lo que yo escuché. Digan que se lo dijo un loco. Sí, nada, te le ve las manos. Oye, pues total. Va, entran. Ajá. Entonces ya entran la parte de los albañiles, los cristianos, y nos sacan de la zona. Porque ya se convierte en un lugar donde tienen que trabajar, empiezan a apuntalar y se convierte en una zona de riesgo. Entonces, si en ese momento que te dije el primer día olía a gas, no entré, pues hay muchos vidrios, hay muchas varillas. Sí, para que entendamos la magnitud, hay mucho asbesto, que es la fibra de vidrio, que aquí ya está prohibida. Sí. Ellos la usan para todo. Okay. Entonces está contaminado, parece que está rasque. Híjole. Hay mucha saturación en el aroma. Entonces, entran estas personas, entraron
entraron como unos 8 Ajá. con sus equipos. Y ya los equipos nos tenemos que mover. Ya no hay, o sea, ya mientras ellos están trabajando y los otros equipos están trabajando, tu comunidad canina o tu equipo canino ya te quedas afuera. Se tardaron como 1 hora. Y cuando dan la noticia, sale un muchacho que era el hermano de la víctima, el que nos había dicho que los teléfonos estaban sonando cuando los marcaban. Y digo, ¿qué onda? ¿Cómo tú estás siempre con esa parte de estar? Porque entrenas para eso y la satisfacción es ayudar. Claro. Y nos dice, sí habían. Sí estaban cuerpos. Yo, chingo. Bueno, o sea, te da un gusto porque no porque encuentren un muerto, sino porque ayudaste. Claro. Pues sí. Y me dice, era mi hermano. Quiero que entendamos que un 5º piso, sin saber dónde estás, ¿sí? Y que los perros han llegado justamente al 5º piso. No manches. En un lugar donde no. Te da la certeza de que por algo Dios te manda. ¿Entiendes el motivo? Exacto. El motivo. De ir de allá hasta La Guaira, al edificio Coral, y ir a sacar, eran las 2 personas con su perrito abrazados. Ay, güey, no manches. No manches. ¿Sí? No manches. Y lo que yo les quiero decir que fue lo raro, y lo cuento, pues no sé, pueden decir que nosotros escuchamos las llamadas y las contestaciones. Y había mucha interferencia. ¿Cómo podían contestar un teléfono si sus cabezas fueron aplastadas? ¿Viste las cabezas? ¿No? No, porque yo no estaba en esa área. Yeah. Porque mi trabajo es marcar, que los perros marquen, hacer nuestro trabajo canino. Ajá. Y los que se vieron fueron ellos. Ya cuando salen los cuerpos, salen en bolsas. ¿Salen completos? La descomposición es muy... es química, ¿no? Y pasaron cosas raras, como quién contestó ese teléfono. Si estaban... Qué loco. Entonces te quedas así como, ¿qué onda? La otra es que la descomposición en la esposa fue diferente. Se aceleró. Ok. Ya era un resto cadavérico, ya era esqueleto. No es cierto. Entonces lo digo con respeto en base a la ciencia. Y Claro. ¿cómo es posible que se haya descompuesto un cuerpo tan rápido? Qué extraño. ¿Y ahí encontraste alguna posible explicación? No, y son de las cosas que se trae uno. Pero pues estamos hablando de que hay fauna. Pues sí. Sí. La diferente fauna que te puedes encontrar tanto... Claro, ¿no? Y las propias bacterias también, pero sí, lo extraño es lo que comentas, la aceleración tan extraña, fue ¿no? muy fuerte. Y Y el perrito en una bolsita te da mucha cosa. chingado. Y nada más para cerrar. El señor con el que venía yo platicando era el mismo familiar del muchacho. Y uno de los muchachos que nos estaba dando los datos era el hermano de la muchacha. No, hombre, bueno, manches. Y ese mismo hermano de la muchacha, es bien curioso. Ya el 9º día que veníamos, nada más me escuchó. Hermanito, yo volteo. ¿Qué onda? ¿Te lo tapas? Muchas gracias, hermanito. Ya logramos darles la paz a mi familia. Muchas gracias, hermanitos. Los 2 están en sus ánforas con el perrito. Wow. Muchas gracias, mexicanos. Salud por eso, chico. Híjole, qué fuerte, güey. Entonces, eso fue Qué fuerte, güey. en el tema de la... Y eso es, o sea, la verdad se siente bonito. No me lo tomen la mano, no es protagonismo, son historias. No, pues y que te marcan, es el pedo, güey. Te marcan. Oye, cuando encuentran a las personas, se las entregan a los familiares. Sí. Simplemente se les entrega o hay un protocolo. Hay un protocolo dentro de... Sí, o sea, se les pone la fecha, la hora, el nombre a la bolsa. Llegan los familiares, los identifican. Y ya se los llevan. Y ellos ya se encargan de llevar los temas legales. ¿Llegaron a sacar algún cuerpo en partes o qué has visto? Sí. Neta. Sí. Porque las mismas estructuras, o sea, ya parten las extremidades. Sí, dependiendo, o simplemente al momento de sacarlo. sí,
por ejemplo, una experiencia de una persona que quedó con su cabeza y su mano. Y lo curioso, para que entendamos lo peligroso que es esto, este sismo se movió así, después hizo un efecto licuadora y luego dio un estrujón para abajo en ciertas partes. No manches. Y esa en específico, esa parte no se podían encontrar en las otras partes del cuerpo porque ya no se podía entrar, ya no era un área segura, pero si había un pozo, se había hecho como 14 y 6 metros de profundidad. No en todas las áreas pasó eso, pero en ciertas zonas sí hubo hundimientos. Qué raro. Del sismo, o sea, fue un sismo muy raro. Sí. Sí hay de eso, sí, o sea, y obvio que vas a encontrar eso, o sea, sé que tu programa se dedica al morbo, pero estamos hablando desde un punto serio. Claro. De lo que pasa allá. No, es que digo, algo tan siniestro como esto, pues también hace ilusión al programa, o sea, es algo que incomoda, güey, o sea, no, muy fuerte lo que comentas ahorita, el tema de tener como esta responsabilidad de que ya te pidieron ayuda y pues vas, güey. Sí. Y dices tú, me hubiera encantado encontrarlo con vida, pero pues no. Hay que ser, también vuelvo a decirlo, o sea, ¿en qué día fuimos? ¿Cuánto dura un cuerpo con vida bajo las estructuras? Sí, pues 3. Una persona. ¿No? Que son 7, 9 días, ¿no? Máximo, que es las fases que te da incluso la ONU para que ellos puedan pasar a la siguiente fase. Nosotros fuimos el día 6º. Tener un poquito de tiempo ya. Los primeros 2 días yo les comentaba, se escuchaban los gritos de las personas, decían los residentes. Pero estaban rebasados. Claro. El mundo fue rebasado. ¿Qué fue lo más fuerte que viste? Fíjate que no fue un cuerpo desmembrado ni un muerto. ¿Qué fue? Una mamá. ¿Viva? Una mamá llorando por su niña que estaba en ese edificio y que no le ayudaron. Y verla cómo estaba porque fue dañada por sus rodillas y moviéndose a rastras. Ay, güey. Y llorando por el amor tan grande que le tenía esa niña. Claro. ¿Y encontraron a la niña? Al final estaba en un edificio que al último nos dimos cuenta que no había sido atendido por nadie. ¿Que no había sido qué? Atendido por ningún cuerpo de rescate. Híjole. ¿No supiste después qué onda? No, porque fue atendida por nuestros voluntarios paramédicos porque estaba en un ataque de ansiedad muy fuerte. No manches. Y no se me olvida. No se me olvida. Esa es la más fuerte que he tenido porque pues somos papás. Pues claro, güey. Entonces, ver cómo se movía ella, cómo no podía controlar sus movimientos y sus lágrimas incontenibles y con 2 hijos queriéndola calmar y adolescentes. No. Híjole, qué chingado, güey. ¿Cuánto tiempo duraste allá? 9 días. Los 9 días. ¿Y cómo se determina ya su salida? Se determina en base, como te comenté, en las fases, ¿no? Tú vas con los caninos y con los equipos y vas tratando de dar el mayor auxilio que puedas dar. Y luego hay una etapa que por celebridad se determina, por ejemplo, ya soltó la ONU el mando y se lo pasó al gobierno venezolano. Okay. Y empieza una etapa que se le llama búsquedas profundas. Y se les dice ya en código negro. El código negro es el muerto. Ya. Yeah. Entonces empiezan ya llegan las grúas y empiezan a levantar las placas. Y nos tocó hacer ese tipo de búsquedas, ¿no? Meterte en las placas, entrar en ellas, en algunos, y pues empieza otro tipo de búsqueda. Y ya de ahí ya empiezan los edificios a quitar las losas y el escombro, y tratar de buscar la mayor cantidad de restos humanos. Ay, cabrón. Entonces, igual el regreso también fue por Viva o Volaris, comentabas. Por Viva Aerobús. Sí. El día que nos fuimos, nosotros vamos a decir, salíamos mañana a las 10, 11 de la mañana, no recuerdo. Y nos fuimos a quedar a las 10 de la noche, un día antes. Y después vas entendiendo. ¿Por qué estás desde las 10 de la noche? Porque salen muchos cuerpos de rescate de brigadas. Okay. Y tienes un equipaje muy pesado. Pues sí. Y empiezas a poner orden.
O sea, es experiencia y logística. Oye, ¿y qué tal las amistades ahí con cuerpos de rescate de otros países? En ese tipo de rescates hay muchos que hicimos muchas amistades con la protección civil de La Guaira, de protección civil de Venezuela, del país como tal. Demasiadas amistades. Qué chingón. Es una hermandad. Empezamos a hay una bonita costumbre de intercambiar lo que son los parches, las camisas. Es algo precioso. Tus banderas. Qué bonito. Oye, ¿y la comida? ¿Qué tal el intercambio ahí del lonche? Me da una gordita. Arepa. Sí, óigame, arepa. Oye, ¿y dónde comían? O sea, en el estadio de béisbol tienes que ponerte listo porque éramos cientos, miles, tal vez. Por si éramos miles. Era un campo lleno y el estacionamiento lleno. Pero o sea, iban y les llevaban comida o cada quien tenía que... ¿Te das cuenta que estaban pegados en la zona de bateo? De, ¿cómo se llama? Donde están los managers de los equipos. Sí, pues las bancas, ¿no? Las bancas. Y haz de cuenta que esa parte lateral del estadio estaban, para que te darte una imagen así estaban primero el área de las comidas, de hidratación y comidas, unas bebidas riquísimas que tienen ellos allá. Y allá te daban la arepa o el pan. O sea, el estado les llevaba la comida. Sí. Qué chingón. Sí, había otra área así como si fuera mercadito, güey. O sea, no era así. Obviamente todo gratis. Sí, no, el venezolano. Y luego había otra área donde te ponían frutas, café. Muy rico el café venezolano. Las frutas muy ricas allá. Sí. Pero sí veías que no alcanzabas. O no había alimento todavía. O se acababa. Se acabó rápido. O te tenías que ir ya porque se iba el camión. Entonces... no te ibas con alimento en ocasiones. Y ahí es donde viene la preparación con la que nos fuimos de la carne seca. Y quiero mandarle un saludo a Evelyn. Evelyn, muchas gracias por comprarnos las barras de proteínas. Qué chido. Muchas gracias. Eso nos ayudaron mucho también. ¿Cómo no? Porque allá va cambiando constantemente lo que estás haciendo. Y esa era la zona del estadio. Nosotros estamos afuera del estadio. Entonces ahí era la forma en cómo te alimentabas. Y en las comidas también igual, pero en las noches hacían unos como tipo hochos. Más ricos que aquí. Órale, qué interesante. Pues luego te avientas unos acá, güey. Sí, güey. O sea, muy ricos. Y también el venezolano, cuando andabas allá de aquel lado en las áreas de trabajo, operativamente hablando, no sé si, no en todas, pero ellos tienen la bonita costumbre de llevarte comida. Pues es que imagínate lo agradecidos que han de estar. Y el café, un café muy rico. Pues hay que ver que ellos son los que ahí empezó el café. ¿No fue en Colombia? No, fue Venezuela. Un café riquísimo en unos vasitos chiquitos. Traían sus termos. Es como el argentino andar con su mate. Bueno, ellos andan con su café. Qué chingón. Y era una bonita costumbre de llevarte ese café. Qué chingón. Oye, haciendo alusión a la sección gustada del Cuarto Incómodo del Monterrey Negro, los años maravillosos que hablamos de los narcos, de los malandros, pues no sé cómo esté ahorita con todo el tema de la milicia por el cambio de gobierno y lo que pasó con Maduro. ¿Viste algo de esto? Gente aprovechándose del desastre, gente de carteles,